Hola, ¿qué tal? Sean todos los cadistas de buena voluntad bienvenidos a la Hora Camacho. Vamos con un nuevo pasaje cadista, en este caso, como han visto en el título, el 16º. Y en este caso, uno que nos comentaba Ángel López en comentarios en el anterior pasaje, en los comentarios del anterior pasaje, que por qué no traíamos este del tren del gol, como han visto también en el título. Ángel decía para los más jóvenes, no para él, porque él sí lo conocía, pero quizás haya alguien que no conozca la historia, ¿no? Sobre todo gente joven. Es que hay que tener en cuenta que, pues, gente de unos 30 años no han conocido el soterramiento. Entre el tiempo que lleva ya inaugurado, que fue en 2002, el tiempo de construcción del mismo, que dejaron de pasar los trenes por ahí, lógicamente, y, y la memoria, evidentemente, que cuando se nace, pues hay una serie de años que después no recuerdan, ¿no? Cuando eres pequeño, ¿no? Cuando tienes ya noción del tiempo y recuerdas cosas, pues también transcurre un tiempo. Así que entre una cosa y otra, gente de 30 años que no se acuerda, que no recuerdan, que no han visto el tren pasar por la superficie. Así que bueno, pues a lo mejor la historia del tren del gol, que me parece una historia muy bonita, una historia muy bonita, la del tren del gol, pues la desconocen, ¿no? El tren, ya lo saben, partía, y si los más jóvenes me imagino que sus mayores se lo habrán dicho, dividía la ciudad en dos, de un extremo al otro. Era de la vía para allá o de la vía para acá. Eso era así. Y bueno, pues para poder pasar de un lado a otro estaba o bien el puente de San Severiano, o bien las pasarelas que estaban en el Cerro del Moro y en el estadio, o bien los pasos a nivel, que eso era, bueno, pues no había pasarela y había allí en Avenida Portugal y en la calle Trille. En la Avenida Portugal había hasta un señor en la estación, allí al lado de Segunda Guada, con que cuando sonaban las campanas ponía una cadenita y evitaba que los coches y los peatones pasaran. En el de Trille era más moderno y eran unas barras automáticas que bajaban a ambos lados de la vía e impedía el tráfico, el paso de los coches, del tráfico y de las personas. Aunque de las personas regulinchi, ¿eh? Porque yo y mucha gente también, pues mirábamos y si veíamos el tren muy lejos, reconozco que, bueno, pues pasábamos, ¿no? Saltábamos la cadena o bajábamos por debajo de la valla y veíamos el tren lejos y pasábamos. No se debe hacer, ¿no? Pero evidentemente se hacía. Bueno, pues ese tren del gol que pasaba por al lado del estadio, además, el hecho de que el tren pasara por arriba hasta ese 2002, que fue inaugurado ya el soterramiento, hasta ese momento el tren pasaba por la superficie y había varios motivos que le unen al Cádiz, ¿no? Por un lado, lo del tren del gol, que ahora entraremos en ello, y por otro, las pasarelas. Las pasarelas que he mencionado antes, las del Cerro Moro, pero la del estadio, pues eso era un hervidero de personas pasando de Loreto hacia el estadio para ir al fútbol. La gente que venía de Puntales, que venía del Cerro Moro, que venía de Loreto, toda esa gente, pues, por la pasarela más cercana, ¿no? Otros lo podían hacer, evidentemente, por los pasos a nivel, por la pasarela del Cerro del Moro, pero la del estadio era la del estadio. Eso se convertía en un hormigueo de personas, eso estaba lleno de gente. Que de hecho, pues te llevaba un tiempo, es una pasarela en zigzag hacia arriba, en zigzag por un lado, una línea recta que cruzaba la vía, pasaba por encima y otra vez zigzag hasta llegar abajo. Eso pues te llevaba un tiempo. De hecho, había gente que saltaba la valla para ir al fútbol. De hecho, también había una chirigota, los creíos, que iban de modelos de pasarela y decían en su estribillo: pasamos la pasarela de París, pasamos la pasarela de New York, pasamos la pasarela de Rumanía, pero para ver al Cádiz saltamos la vía. Ahí quedaba reflejado de que no pasaba por la pasarela, saltaba la vía. De hecho, había un cartel allí que decía que más vale perder un minuto en tu vida que la vida en un minuto, para evitar que la gente cruzase la vía y se cogiera por la pasarela, que evidentemente pues era más lento, pero más seguro. Además también pues eso formaba parte, la esquinita, la parte alta, arriba, de este lado ya pegado al campo, pues era una localidad gratuita para ver el fútbol. Ahí pues el que llegaba se apalancaba ahí y después se iba acumulando gente para ver el fútbol de gratis, cuando el estadio estaba, bueno, la preferencia más bajita, con su torre, los fondos bajitos, pues eso servía para, bueno, pues
veías parte de fútbol del campo, gran parte del campo lo podías ver desde la pasarela, y ahí pues estaban esos socios de la pasarela. Y después también pues aparte de esas pasarelas que servían de paso multitudinario, tanto para llegar al fútbol como cuando acababa, y de esa localidad también gratuita para ver el partido, y luego está el tren del gol. El tren del gol que pasaba junto a la preferencia del estadio, hoy Nuevo Mirandilla, antiguo Ramón de Carranza, y cuando pasaba hacía sonar su bocina, el pito del tren, sonaba. Y entonces, bueno, pues se decía el tren del gol. Se decía el tren del gol porque la historia, bueno, más que la historia no, porque la historia está basada y sustentada en hechos, en datos probados, y esto yo creo que más bien la leyenda, ¿no? Porque alguna vez podía coincidir. La leyenda, pues decía que cuando el tren del gol pasaba y hacía sonar su bocina, su pito, pues había un gol, se producía un gol en ese momento, escasos segundos, escasos minutos después de pasar el tren del gol. De ahí el nombre del tren del gol. Ahí viene el tren del gol. Ahora va a llegar un gol. Incluso había quien decía, lo recuerdo siendo yo niño, que lo decían, que incluso el gol se produciría en la portería en la que iba el tren, en esa dirección. Es decir, si el tren entraba en Cádiz, ¿no? Entraba en Cádiz, pues se decía que el gol se iba a producir en la portería de Fondo Norte. Y si el tren se marchaba de la ciudad, pues que el gol se iba a producir en la portería de Fondo Sur. Ya digo, una leyenda. Era una leyenda. Pero era una leyenda que me parece muy bonita. Y agradezco a Ángel que me la haya recordado. Me parece una historia bonita del Cádiz de otra época, del Cádiz antiguo, ochentero, setentero, del tren del gol, ¿no? De que se producía un gol si pasaba el tren y hacía sonar la bocina. Y me parecía la historia tan bonita, que cuando tuve un programa de televisión en Andaluz le puse ese nombre. De hecho, pueden buscarlo en redes, en YouTube o en los archivos por ahí, que quedan muchos programas, están del tren del gol. Así lo llamé, el tren del gol. Porque me gustaba ese nombre antiguo y además era una historia bonita, también, como digo. Además, ese espacio, el tren del gol, había varias secciones que yo os recomiendo, que la busqué porque estaban chulas, estaban guay. Aparte de la actualidad del Cádiz, pues ahí estaba la Universidad Cadista con Enrique Díaz, un pasaje muy bonito también, verlo, buscarlo. Los Cádiz Forum que hacíamos en la Taberna del Andaluz de Felipe Marín, fantástico, íbamos allí con un futbolista, veíamos partidos con algún jugador del Cádiz, lo comentábamos con él y después lo veíamos en televisión, con público allí, también muy recomendable, ¿eh? Está mal que yo lo diga, pero busquen el tren del gol y con eso termino. Este era el pasaje cadista en el día de hoy, el tren del gol y las pasarelas, que tanto sirvieron o tan unido también que estuvieron al fútbol en otra época. Les espero aquí en la hora Camacho, ya será con la previa del partido del domingo frente al Granada. Un besito.